Amnistía Internacional, un movimiento global de más de 7 millones de personas, ha presentado su informe sobre violencia de derechos humanos en este gobierno y también en el anterior gobierno, y tomó como referencia 4 casos de grupo de mujeres amazónicas. María José Beramendi Villa, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional. Bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias. Buenos días. En 2018, Amnistía Internacional registró una serie de ataques, amenazas contra líderes y defensoras de derechos humanos, parte del colectivo de mujeres amazónicas. ¿Por qué vieron que hacía falta hacer este llamado de justicia, de protección para las mujeres defensoras de la tierra, del territorio y el ambiente en el Ecuador? Bueno, estos 4 casos representan un ejemplo de la preocupación que expresa Amnistía Internacional sobre la grave situación de riesgo que enfrentan estas mujeres defensoras de derechos humanos de la tierra, territorio y el ambiente. Lo que evidenciamos es que a lo largo del año 2018 se registran una serie de casos de ataques, de amenazas de muerte contra estas 4 mujeres amazónicas, y que a pesar de haber interpuesto denuncias penales para la investigación de estos crímenes, estas denuncias penales no eran atendidas con celeridad, no se realizaron investigaciones prontas, exhaustivas, que determinaran cuáles eran los móviles de estos ataques, de estas amenazas de muerte, y se encontraran a los responsables de los hechos. En cuanto al gobierno, hablan de un cambio retórico, o sea, en lo que les dicen o la apertura que les dan sí, pero que en la práctica los pedidos que han hecho, como que se investigue estas amenazas y ataques a los que usted se refiere contra las personas defensoras de derechos humanos, o que se diseñe, se implemente una política nacional de protección de personas defensoras de derechos humanos y conforme a los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana. ¿Qué avances ha habido? Efectivamente, en el informe que lanzamos el 30 de abril del 2019, emitimos una serie de recomendaciones. Y estas recomendaciones parten de la situación que investigamos, de la situación preocupante de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos. La primera recomendación que emitimos fue efectivamente que se diseñe una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos, y en el ámbito específico de la investigación penal, que es donde evidenciamos que estas investigaciones no avanzaban de una manera eficiente, exhaustiva, de forma que se determinen quiénes son los responsables, recomendamos la implementación, el diseño e implementación de un protocolo de investigación de crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, y que las investigaciones avancen efectivamente. ¿Por qué este protocolo? Porque lo que evidenciamos es que en las investigaciones de crímenes cometidos contra personas defensoras no se toma en cuenta la condición de persona defensora para llevar adelante las investigaciones. ¿Cuándo se considera, y eso es importante porque ustedes dicen un tema de género, y luego que sea un defensor de derechos, en este caso estamos hablando de derechos humanos, pero si se dictaron medidas de protección, lo que ustedes dicen es, 1, no fueron suficientes, y 2, no se tomaron estas consideraciones en el contexto y en el proceso además? Es decir, ¿qué hace que puedan ser catalogadas como defensoras de derechos humanos? Bueno, las personas defensoras de derechos humanos se autoidentifican como personas defensoras de derechos humanos y defienden los derechos humanos de manera universal. Estas 4 mujeres son mujeres conocidas, son lideresas, en algunos casos de sus nacionalidades indígenas, son personas públicas y que han hecho una defensa pública de sus nacionalidades, de la tierra, del territorio y del ambiente. Y en muchos de los casos, estas lideresas y estas personas defensoras de derechos humanos han hecho una defensa de sus territorios que puede afectar grandes intereses económicos, y eso las pone en un mayor riesgo. Y lamentablemente, en las investigaciones que adelanta la Fiscalía, se toman estos hechos como hechos aislados. No se toma en cuenta cuál es la labor que ellas realizan, esta labor que es públicamente conocida, nacional e internacionalmente, y que afecta y que puede ser considerado un móvil para los ataques. Ahora, que ellas fueron para las amenazas de varios muerte. casos de las mujeres amazónicas que fueron amenazadas de muerte, de hecho. ¿Por qué sus posiciones han sido además frontales? Piden
la anulación de contratos petroleros en el centro sur de la Amazonía, por ejemplo, que los territorios y pueblos indígenas sean declarados libres de actividad extractiva. Se opusieron, por ejemplo, a nuevas licitaciones en territorios de pueblos Achuar, Shuar, Quichua, Guarani, o que sigan explotando el Yasuní, en fin. ¿Qué ha traído como consecuencia esas acciones? Bueno, los pueblos y nacionalidades indígenas y las mujeres amazónicas tienen el derecho a defender sus territorios. Existen estándares internacionales de protección de derechos indígenas, el convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, y en el ejercicio de estos derechos y estos estándares internacionales en materia de derechos humanos es que las nacionalidades indígenas y las mujeres amazónicas ejercen la defensa de sus derechos. Ahora bien, en el contexto de esa labor y en el contexto de ese trabajo, muchas de estas mujeres han puesto sus vidas en riesgo para defender los derechos humanos, y es en este contexto que preocupa a Amnistía Internacional que se pueden haber producido estos ataques y estas amenazas de muerte que no están siendo efectivamente investigadas. Y por eso es que el pedido concreto es hacia el avance de las investigaciones con estas líneas específicas de investigación. Habían denunciado públicamente, incluso lo hicieron durante la reunión de las mujeres amazónicas con el presidente Moreno en el 2018, los impactos ambientales de las operaciones petroleras. Se referían, por ejemplo, a casos como la cuenca del río Villano, lo que está ocurriendo en la provincia de Pastaza, pero además hablaron de casos de abuso sexual contra mujeres indígenas. ¿En qué contexto se están dando esos abusos? Bueno, estos abusos no son casos que Amnistía Internacional haya documentado. Como usted puede ver, el informe se ciñe específicamente al aspecto de protección a las mujeres que hacen denuncias públicas de violaciones de sus derechos, y particularmente a las mujeres amazónicas. Y en este contexto, y tomando estos 4 casos como ejemplificadores de esta preocupante situación de ataques y amenazas a personas defensoras de derechos humanos, es que los pedidos son muy concretos al Estado ecuatoriano a partir del diseño de esta política pública de protección, y como parte de esta política pública de protección, el protocolo de investigación y el avance de los casos. Pero quisiera ir un paso más atrás, antes de la política pública de protección. Creemos que un elemento fundamental para la protección de las personas defensoras es su reconocimiento mismo, un reconocimiento público por parte de las autoridades al más alto nivel de que son personas defensoras y que realizan una labor legítima de defensa de derechos humanos. Esto es un elemento clave para tener un entorno habilitante de protección donde las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor libres de hostigamiento y de represalias. Algunas de las recomendaciones y conclusiones en este informe, María José Bramendi Villa, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muy amable.